Por allá decimos, lo comido es lo seguro. Así que lo que es con comida yo no me arriesgo. Gracias al apóstol Henry, pues hemos estado comiendo muy bien, mucha carne. Eh, Platicábamos en la mañana acerca de la mujer, ¿qué? La mujer virtuosa. ¿Qué decíamos respecto a la mujer virtuosa? Es una mujer sabia, previsora, inteligente, temerosa de Dios, prudente, confiada, trabajadora, ¿habla qué? Con sabiduría, esforzada, amorosa. Ujú. Veíamos que la mujer fue diseñada según qué, o conforme a qué, a la imagen y a la semejanza de Dios. Decíamos que el diseño original de Dios era a la imagen y a la semejanza de Dios. Veíamos la mujer virtuosa. Si buscábamos en el diccionario, en uno de los que yo busqué, decía mujer virtuosa se aplica a la persona que tiene gran habilidad para hacer una cosa. Entonces, si estamos hablando de mujer virtuosa y da las cualidades, por ejemplo, de ser amorosa, de ser inteligente, de ser prudente, de ser, entonces, ¿qué entendemos? Si estamos diciendo que virtuosa, el diccionario lo aplica como alguien que tiene gran habilidad para hacer una cosa. Entonces, cuando estamos hablando cualidades de una mujer virtuosa, entonces sí estoy hablando que es una mujer diligente. Entonces estoy hablando de una mujer que tiene la capacidad, la gran capacidad, ¿sí? Para hacer, o en lo que vaya a hacer, o en la forma, todo lo que va a ser conforme a una excelente capacidad, que hace las cosas con excelencia. Entonces, en Ruth 3:11, alguien que me lo lea ahí rapidito. Tres once. A ver quién lo lee. ¿Se les perdió Ruth? 3:11. Gracias, hermana. Gracias. Pero sí iba con el tema. Ruth 3:11. Ujú. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues que toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué está dando a entender este versículo? Que Ruth, está hablando de Ruth, ¿verdad? Era una mujer virtuosa, dice, pero le dice acá, vos, porque ahí le está hablando vos, ¿verdad? Le dice que sí va a cumplir con lo que ella le está diciendo, pero ¿por qué? Porque es una mujer virtuosa, pero le está diciendo no solo que lo es, sino que el pueblo, dice, todo mi pueblo sabe. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir, yo entiendo que si dice todo mi pueblo sabe, quiere decir que ella se había dado a conocer, que ella había sido una mujer modelo, una mujer que había manifestado la gloria de Dios a través de su vida, que ella había sido una mujer que se había dado a conocer, influyente, porque la gente, a veces somos conocidas, pero por otras cualidades. Sin embargo, Ruth dice que era conocida por todo el pueblo como mujer ¿qué? Como mujer virtuosa. Ahora si nos ponemos a pensar, ¿cómo somos conocidas nosotras? ¿Será que como mujeres virtuosas? Sí, hermana, en la iglesia me conocen así, pero en tu casa, pero en el trabajo, ¿será que en todos lados donde nosotros nos movemos estamos siendo reconocidas como esa mujer virtuosa? ¿Qué frutos estamos dando? Amén. Proverbios 12:4 dice, alguien que me lea ahí también, por favor. Proverbios 12:4. Creo que no hay mucho que decir en este versículo, ¿verdad? Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Qué entendemos porque la mujer virtuosa es corona de su marido? ¿Qué entendemos de que es corona? Es honra. ¿Qué más? Es orgullo. Una corona. No hemos visto los qué? Reinados, le llaman acá. ¿Qué pasa con la que gana la corona? Primero llora, ¿verdad? Yo creo que no hay una que no haya llorado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es un honor, ¿no es cierto? Es un orgullo, porque ¿qué pasa? Ellas pasan y ¿qué? Todos la ven. Y entonces está diciendo que la mujer virtuosa es ¿qué? Pero yo creo que hay esposos que a veces como que la dejan en la casa, ¿verdad? Porque no quieren ni que la conozcan o ahí te sentás por allá así lejitos. ¿Será que estamos siendo mujeres virtuosas? ¿Será que nuestros esposos, será que estamos siendo corona de nuestros esposos? No me contesten. Dice, más la mala ¿qué? Como carcoma en sus huesos. ¿Qué es carcoma? Acaba, ¿sí? Consume. ¿Qué más? ¿No te escuché? Destruye, ¿sí? Vemos, hay una gran diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer mala. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa es corona, mientras que la mala dice es carcoma a los huesos. ¿Y cuánta mujer realmente ha sido de estorbo para su esposo? Como decía hermana Mari, conocimos y podemos testificar de estas mujeres que Dios las recogió y habló que a causa de su rebeldía, Dios las iba a recoger. Y así lo hizo porque ellas no quisieron entender. ¿Y cuántas de nosotros, en vez de ser ayuda, en vez de ser apoyo, en vez de ser de bendición para nuestro esposo, para nuestra familia, para nuestros padres, hemos sido de estorbo? Hemos sido aquella piedra en el zapato. ¿Qué pasa cuando tenemos una piedra en el zapato? Incomoda, ¿no es cierto que es cansón, dicen ustedes, ¿verdad? ¿No es cierto? Y a veces muchas de las esposas actuamos de esa manera. O como hijas, le damos lata a nuestras mamás.
o como suegras o como nueras, les damos lata. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido realmente a ser conforme al diseño, conforme a la imagen de Dios. Amén. ¿Cuántas queremos ser corona de nuestro esposo? ¿Sí? Amén. Pero tenemos que llegar, para eso debemos de llegar a alcanzar el ser mujeres virtuosas. Vamos a ir a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nuevamente dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vuelvo a repetir, entre los que han alcanzado madurez. Esto significa que la madurez no se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso, era lo que hablábamos. No es por tiempo precisamente, sino han alcanzado, denota una disposición, esfuerzo, dedicación. Significa que alcanzar la madurez está dependiendo de nuestra actitud. Era lo que veíamos, ¿no es cierto? Cuando yo le dije a la hermana, ven, alcánzame. Veíamos que eso requería, ¿de qué? Ajá, que ella debía escuchar. Ahí estaban repitiendo, pero les faltó una, porque era escuchar, entender. ¿Qué más? Obedecer y actuar. Entonces, cuando las escrituras nos dicen a los que han alcanzado madurez, entonces decíamos, estamos hablando de un proceso, de algo que va a depender de nuestra actitud. ¿No es cierto que nos ha pasado? Decimos, pues si yo llevo cuánto año aquí en la iglesia y tal vez alguien recién acaba de llegar y el Señor lo lleva pero acelerado. ¿Y este qué? ¿Cómo va a hacer eso? O vemos en la iglesia unos más que otros en el sentido de crecimiento. Pero ¿qué pasa? La actitud nuestra va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque dice los que han alcanzado, o sea, implica mi actitud, implica mi esfuerzo, implica disposición. Entonces, nosotros vamos a ser los que vamos a venir y alcanzar a, ¿sí? ¿Me doy a entender? Vamos a 1 Corintios 3. Uno y 2, dice, ¿estamos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El 2 dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Les dice, porque aún no erais. Pero dice, ni sois. O sea, no eran, pero tampoco sois. Está hablando de un pasado, pero está hablando de un presente. O sea, no han llegado. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando da a entender esto, dice, la iglesia no había alcanzado la madurez, por lo tanto, era incapaz. A pesar de que estaban yendo al templo, recibían enseñanzas, sin embargo, no habían entendido que debían avanzar. Es que usted puede decir, yo llevo
tantos años en el Evangelio, yo llevo tantos años sirviendo. Pero sin embargo, cuando nosotros no hemos entendido que debemos avanzar, debemos crecer, y dice, tenían que alcanzar la madurez, y la incapacidad les impedía cumplir y alcanzar el propósito de Dios para su pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no crecemos? Cuando nosotros no avanzamos. Sí, puede tener cuántos años acá en la iglesia, pero ¿qué ha pasado? Entonces, lo que va a pasar va a ser que no vamos a alcanzar la madurez. Nos va a faltar, vamos a tener siempre un faltante. ¿Por qué? Porque no hemos venido y no hemos entendido que debemos avanzar y que no se trata de venir o no a la iglesia, sino se trata pues de venir, de aprender, de entender y de ejecutar para poder llegar y alcanzar la madurez. La inmadurez nos hace incapaces. Es por eso que muchas veces no podemos cumplir con el diseño de Dios. Para nosotros como misión no podemos ejecutar las directrices que el Padre nos ha dado. No nos animamos a veces a ser discipuladores porque no nos sentimos capaces. No evangelizamos porque no nos sentimos capaces. ¿Qué pasa cuando el pastor o el apóstol nos dice, es que tienes que abrir un grupo? Ay, pastor, pero es que yo no soy capaz. Dios sabe que yo no soy capaz. Y nos animamos a decir que Dios sabe. ¿No es cierto que muchas veces lo hemos dicho? O nos dice, vayan y evangelicen. ¿Y yo qué voy a decir? ¿Y entonces qué estamos viviendo? ¿No es cierto que nos encontramos en que, ¿y cómo le voy a hablar de Dios a esta persona? Fácil, con mi testimonio. ¿Será que es fácil? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos hace fácil? Porque no estamos dando buen testimonio, porque no estamos siendo un buen modelo. ¿Sí? Porque qué fácil decir, busquen a Dios, miren aquí, como decíamos, no me miren a mí, miren a Dios, miren a Cristo. Mientras que es difícil decir, mírenme a mí, que yo estoy viéndolo a Él. Obedezcan como yo obedezco. ¿Sí? Entonces, el sentirnos incapaz es un obstáculo. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacernos sentir inseguros. Y entonces la inseguridad va a venir y nos va a estorbar, nos va a evitar de que nosotros cumplamos con el propósito de Dios, con lo que Él nos ha mandado. Porque entonces, si a mí me da temor hablar, entonces yo no voy a evangelizar. ¿Y evangelizar qué es? Pero es uno de los mandatos que Dios nos ha mandado, ¿no es cierto? ¿O acaso dice las escrituras, si puedes hablar, si eres hábil para hablar, anda y predica mi palabra? ¿Acaso dice así? No, dice id y predicad, id y hacer discípulos. No si queremos, si nos parece, si nos gusta. Como platicábamos con el hermano, uno de los hermanos allá en Villavicencio, nos decía pues que él estuvo en el ejército y platicábamos de cómo en el ejército se les enseña a obedecer. ¿Qué pasaría si un soldado le dice su comandante, su jefe, bueno, haz y pon y tienes que hacer esto? Es que no me parece. ¿Qué pasaría? ¿Disciplina? O es que viera que estoy cansada, ahorita no, más tarde, al rato. Es que ahorita no tengo tiempo. ¿Ustedes creen que alguien podría permanecer en el ejército así?
No, ¿por qué? Porque se les enseña a qué. A obedecer. No es de que si le parece, que si tiene ganas, que si tiene tiempo, sino simplemente van a obedecer. Entonces, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, cuando Dios nos manda hacer algo? Entonces, discúlpeme mi hermana, pero ¿quiénes somos nosotros para objetarle a Dios cuando Él nos manda a hacer? Es que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, no son consejos. Es que no hemos escuchado cuando decimos, y ahora el consejo de la palabra. Y amén, decimos todos. Es que ese no es un consejo. Y yo no vine aquí a darles un consejo. Yo vine a darles los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, porque eso es la palabra. ¿Sí? Por ahí escuchamos mucho que dice, la ley y las reglas se hicieron para romperse. Pero las escrituras me dicen que la ley, los estatutos, los principios, ¿fueron para qué? Para obedecerlos y para cumplirlos. La inmadurez nos hace incapaces, veíamos. Es por eso que muchas veces no podemos cumplir con el diseño. Efesios 3, 17 y 18. Efesios 3, 17 y 18. ¿Estamos? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados. ¿Qué es arraigados? Es que si yo les digo, yo me voy a arraigar a este púlpito, ¿será que así voy a estar arraigada? Y con cualquier cosa me muevo, ¿no? Pero no les puedo hacer, ¿verdad? Porque no les puedo mostrar aquí cómo sería, pero imagínense que yo me arraigo a esto, ¿cómo me van a quitar de acá? Y encima de eso todavía dice, y cimentados. ¿Qué cimentados? Pegados, la base, ¿qué más? Fundamentados, adheridos, ¿sí? Que tienen raíces. Entonces si dice, y cimentados y arraigados. ¿En qué? En amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos? A ver, Pastor Giovanni, ¿qué entiendes ahí cuando dice? A fin. Uh-huh. Uh-huh.
cualquier circunstancia en el camino, en el proceso del modelo, cualquier cosa lo va a sacar del modelo, del propósito. Entonces estamos arraigados y cimentados en el amor en Cristo. Cuando estamos arraigados, lo vemos muy claro en el ejemplo, por ejemplo, de una palmera. ¿Qué pasa con una palmera? La palmera está cimentada, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vienen los fuertes vientos? Sí se mueve, pero que esa palmera no es arrancada. ¿Por qué? Porque está cimentada, está arraigada, ¿sí? Ha echado raíces. Entonces, asimismo nosotros, cualquier viento, cualquier doctrina, cualquier situación, es que se ha dado de que empezamos a servir al Señor y solo alguien, ay, es que Dios a mí me dijo que usted va a ser profeta, pero grande a las naciones. Y entonces decimos, ¿y entonces qué estoy haciendo yo aquí? Si yo soy profeta, si yo soy, ¿qué? Evangelista. ¿Y qué voy a estar yo aprendiendo aquí del pastor? No, si el que nosotros seamos discipulados, seamos adiestrados, es para todos. Si hermana Mari y yo recibimos adiestramiento, recibimos el discipulado, su pastor, su apóstol recibe adiestramiento, los del cuerpo ministerial son adiestrados. ¿Sí? Todos vamos a necesitar, porque esto es para todos. Pero ¿qué va a pasar cuando estamos cimentados o cuando, ay no, ahí saber qué le están enseñando a usted? Sí, ¿verdad? Mejor me voy. O mire apóstol Henry o pastor Giovanni, ¿sabe qué? Mejor me voy a ir de la iglesia porque la hermana me miró feo. Me hizo caras. ¿No es cierto que se da mucho eso entre las mujeres? ¿Qué enseña eso? Es seña de inmadurez. Porque a mi hermano aquí me puede hacer la cara que usted quiera, pero a mí no me va a sacar de aquí. No voy a dejar yo de servir al Señor porque usted me hizo una cara, porque me habló feo, porque no me recibió bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces van a venir cualquier situación, cualquier dificultad y no me va a mover. No me va a mover del propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas andamos, este es el propósito de Dios para mi vida, pero de repente me doy mi vueltecita por aquí y entonces ya me meto otra vez, pero de repente me llamó la atención a mí algo por aquí y nos extraviamos y posiblemente regresamos, pero perdimos ese tiempo que pudimos haber estado haciendo o avanzando. Mientras que la palabra dice arraigados y cimentados en amor. Amén. Veamos Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en algo. ¿Qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Era de lo que hablábamos, ¿verdad? Que no seamos, dice, niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir eso? Sin carácter, inestables. Y es que
Hermanos, las escrituras, el que me diga la palabra blanda aplaca la ira y que sed mansos y humildes, eso no quiere decir que vamos a hacer falta de carácter. En ningún momento, al contrario, las escrituras nos enseñan a tener el carácter correcto. Que cuando a mí alguien me dice algo, yo voy a venir y a contestarle según el diseño. Por ejemplo, más de alguna vez tal vez alguien nos hizo sentir que no valíamos. Tal vez el esposo le ha dicho alguna vez, es que tú no vales, es que sos una basura, porque se han dado casos. O con sus actitudes, o los padres a los hijos han venido y decirles que tú no vales. ¿Y qué ha pasado? ¿No es cierto que duele? Y nosotros, ay, es que me dijo que no servía, entonces yo ya no puedo hacer nada. Muchas veces caemos en eso. Pero a mí, ¿qué me van a decir que yo no valgo si mis escrituras dicen que yo valgo la sangre de Cristo? Y entonces, si alguien se atreviera a decirme a mí que yo no valgo, discúlpame, pero mis escrituras dicen que yo valgo la sangre de Cristo. Amén. Yo fui comprada a precio de sangre. Hermano, tú fuiste comprada a precio de sangre. ¿Sí? Las escrituras nos dicen que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Somos nuevas criaturas, pero fuimos compradas a precio de sangre. ¿Y ustedes creen que la sangre de Cristo no tiene valor? No hay nada más en esta existencia que pueda tener más valor que la sangre de Cristo. Y entonces, si yo valgo la sangre de Cristo, si fui comprada a precio de sangre, entonces tú y yo valemos la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién nos va a venir a hacer sentir a nosotras que no lo valemos? ¿No es cierto que nos la hemos creído muchas veces? Nos hacemos las víctimas porque no valemos. O a veces creemos que el tener cosas, eso nos va a dar un valor. O el no tener nos va a quitar valor. A veces se dan circunstancias que yo no cargo pues ni 5 quetzales. Pero eso no me da el valor a mí. A veces no les digo ni cuánto cargo. No mío, ¿verdad? Pero puedo tener mucho, puedo tener nada, pero eso no me da mi valor. Lo que me da mi valor es lo que me dice las escrituras, que yo fui comprada a precio de sangre, por lo tanto yo valgo la sangre de Cristo. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que valgo la sangre de Cristo, no voy a venir y decir, ¿será que yo valgo? ¿Será que no valgo? ¿O quién soy yo para que Dios me tome en cuenta y vaya yo a trabajar? Como decía hermana Mari, cuando se dio que se quitaron las sociedades, fue la muerte para muchas. Porque entonces en la misión cristiana del Calvario no se cree en la mujer. Algunas le bromean al apóstol, le dice, apóstol, es que usted es ¿cómo es? Que es en contra de las mujeres, ¿verdad? Pero bromeando se lo dice. Pero le digo, no, él simplemente, si alguien cree en el ministerio, en la mujer, es el apóstol Abraham. Él cree en la mujer, pero cree en la mujer bajo el diseño. La mujer colocada en su lugar. Hermana, pero ¿cómo vamos a decir que no hay que hacer si las escrituras nos mandan de que debemos ir y hacer discípulos? Ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Miren, hermanos, es que es sorprendente el crecimiento que tiene Bogotá. O sea que tienen demasiado trabajo. O sea, su trabajo es grande, pero no hay nada que hacer. Sí, imagínense, tienen que ir y alcanzar Bogotá, solo con Bogotá ya tienen para divertirse, porque tienen que ir, evangelizar
ir a traer gente y demostrar la gloria de Dios. Pero aquí viene lo bonito, porque eso va a ser a través de nuestra vida. Nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios, pero a través de nuestra vida. Entonces, no podemos decir, es que no hay que hacer, en esa iglesia no me ponen qué hacer, no me toman en cuenta, no me valoran, porque hay mucho que hacer, mis hermanos. Y como mujeres, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que enseñar. Dice, no les voy a ofender y ni les voy a decir vieja a ninguno. La palabra dice que las mujeres mayores, o en algunas versiones dice las mujeres viejas, enseñen a las jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Ser ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ser ejemplo, voy a venir y enseñar a las otras. Pero obviamente lo voy a enseñar a través de mi ejemplo. Así que hermanas, no les voy a decir viejas, ¿verdad? Sino hermanas que son más grandes, hermanas que están casadas, van a enseñarle a las jóvenes, a las que no se han casado, cómo debe ser, cómo debería ser. Pero ¿cómo les vamos a enseñar? Pues siendo las mujeres virtuosas que las escrituras nos hablan. Amén. La madurez la vamos a demostrar con nuestras actitudes ante las circunstancias. Cómo reaccionamos o respondemos ante determinada circunstancia en casa, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, en todos lados donde nosotras nos desenvolvamos, porque hay gente en sus trabajos, hay gente que en su trabajo pues son unos expertos, ¿verdad? Y se desenvuelven, como decíamos en la mañana. Somos los mejores. O tal vez en la iglesia somos los mejores, pero como decía, el asunto más difícil es en nuestra casa. Porque entonces ahí ya no podemos, ya actuamos mal, o los problemas que nos aguantamos en el trabajo, los vamos a rematar, decimos allá, no sé si se entiende el término, lo vamos a rematar con los de nosotros, porque como son nuestra familia nos tienen que aguantar. Es que nosotros muchas veces actuamos que alguien más, allá decimos paga el pato, ¿sí? Porque nosotros a veces vamos molestos por algo, porque nos pasó algo. Y el primero que encontramos fue nuestro hijo, nuestra hija, o fue nuestra mamá, o fue nuestro esposo. Se fue horrible, ¿verdad? Porque vamos y ahí rematamos. ¿Y este qué? Hay una señora que trabaja conmigo y en una ocasión la llamé yo y le dije, hágame el favor de abrirme la puerta y la cara. Y entonces yo bromeo mucho con ella, ¿verdad? Y le digo, usted, pero con esa cara que me recibe, ni ganas dan de venir aquí. Ay, señor, es que fíjese que me duele, aquí me duele ella. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Por qué le tengo que ver yo esa cara de...? Y pues ella se reía, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces actuamos así. ¿Qué culpa tiene la demás gente y menos nuestra familia? Lo que nos hicieron en la calle, lo que nos ofendieron en el trabajo. ¿No es cierto que actuamos así? Mientras que, bueno, pasó esto y ministrarnos con el Señor y llegar a nuestro hogar siendo bendición. ¿Será que somos mujeres de bendición? Mujeres que irradiamos la gloria de Dios. Mujeres que somos ejemplo. ¿No es cierto que a quién le gusta estar con alguien amargado? ¿A quién le gusta estar con alguien que se queja por todo?
A ninguno. Pero algunas cuantas de aquí sus familias las tienen que aguantar así, ¿verdad? Hasta aquí las han aguantado. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros vamos a venir? Y es que si no es cierto que nosotros vamos a querer estar con alguien que transmite vida, con alguien que siempre lo va a hacer reír, con alguien de que cuando le cuente le va a contar sus bendiciones, le va a contar lo que Dios ha hecho en ella. ¿A qué? ¿Cómo le va a gustar a alguien? Ay, es que me duele aquí. Y hay una canción, me duele aquí, me duele allá. Y todo el tiempo, ¿no es cierto? Hablamos con personas y todo el tiempo les pasó algo. ¿Les pasó algo malo? Posiblemente a mí me pudo haber pasado algo malo, pero eso no va a ser mi prioridad, lo que yo voy a ir y compartir. Si hay más preciosas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Entonces, pero la determinación de ser esa mujer que nadie quiere estar con ella, a esa mujer que todo el mundo es bendecida cuando habla conmigo. ¿Sí? Es que hay personas, ¿no les ha pasado cuando usted 5 minutos que habla con esa persona y ya lo levantó, ya le levantó el ánimo? Especialmente los muchachos, si son a las muchachas, ¿verdad? Nos levantan el ánimo, pero rapidito. No, me refiero a personas en su ánimo, ¿sí? Que sean esas personas que siempre están sonriendo, que siempre, pero no fingiendo. Porque, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y a veces hasta que ya no nos sale, ¿verdad? Porque muchas veces así venimos a la iglesia. Venimos peleando el carro para la subida aquí de la iglesia o donde sea su iglesia. Y aquí ya nos volvemos. A veces actuamos así. ¿No es cierto? Pero es que la alegría, el amor de Dios no es algo que usted lo va a poder ocultar. Va a ser algo que va a salir, que va a rebosar. Entonces es algo que no va a poder ocultarlo. Porque dice las Escrituras que quien teniendo una luz la va a esconder. Entonces la luz de Cristo va a reflejarse, va a irradiar, va a mostrarse. Pero no se puede mostrar algo o yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, si yo tengo la gloria de Dios, si yo manifiesto el poder de Dios, si encontramos a alguien de esos que se andan quejando por todos lados, o por todo, que me duele aquí, que me duele allá, a ver, vení, voy a orar por ti. No que decimos, ay, pobrecita, vos ya fuiste donde el doctor, ya tomaste no sé qué, ya tomaste no sé cuánto. O si no el esposo, ya vas vos otra vez con esos tus dolores. O al esposo, ya vas vos con esas tus cosas. ¿Por qué no decir, vení, voy a orar por ti? Y ahorita mismo el Señor te va a sanar. Y si el esposo no quiere orar por usted o su mamá o su papá, pues ore usted. Si la palabra nos dice que nos ha dado la capacidad y nos ha dado el poder. Y si es financiero, estamos pasando una situación financiera, pues igual, ¿quién es nuestro proveedor? Pues, por lo menos el mío. Yo he experimentado la gloria de Dios y he aprendido a vivir y a depender de Dios. Ay, pero es usted porque es la hija del apóstol. Pero soy como todos ustedes, con situaciones que a veces... Pero eso sí, he visto glorificarse a Dios en mi vida. Si de algo sé yo, es de la provisión de Dios. Dios ha sido fiel conmigo toda mi vida.
Y si yo no tengo hoy, pues al rato ya tengo. Y a veces yo digo, no es cierto, voy a hacer tal cosa y después al rato, o voy a ir a tal lado. ¿Y con qué dinero? Yo digo, allá decimos, a saber, pero yo lo voy a hacer. Y ahí va, a veces por mensaje de texto o algo, el Señor me dijo que te debía de sembrarte tanto. Así que cuenta con ello. Y yo, ¡ah! O simplemente, mira, aquí está esto. O aquí te debía esto y aquí está ese dinero. De cualquier forma, si alguien es creativo, es Dios. Eso es lo que me encanta. Porque actúa de maneras que uno no se imagina. Pero ¿qué va a pasar? Cuando uno viene y pone por obra, pone por acción, ¿sí? Cuando uno cree, pero no es nomás de la noche a la mañana. Y no es de que, es que como usted es la hija del apóstol o el apóstol, siempre tiene. Porque algunos dicen, ¿y qué le va a dar uno al apóstol si todo lo tiene? A veces no anda ni 5 centavos en la bolsa. Entró a la oficina, a veces me dice, mira, 5 centavos tengo. Ahí vas a ver con cuánto vas a salir. Y al rato, que apóstol, ahí le viene tal cosa, ahí le llegó esto o el otro, y sale con saber cuánto. En una ocasión se les olvidó el efectivo, ¿verdad? Iban a Honduras y llevaban más personas con ellos y pues hay que pagar gasolina, hay que pasar a comer. Y llevaba él a otras personas y cuando se dan cuenta en el camino no llevaban el efectivo, no, lo habían olvidado. Y ahora, no me recuerdo cómo fue, pero el asunto es que fueron y regresaron y con la bolsa llena. Y no tuvieron necesidad. Llega, no sé si fue esa misma ocasión o en otra, el apóstol pasaron a comer ahí a un restaurante y se encontraron a alguien y le dice, apóstol, qué bueno verlo. Por supuesto que él no sabía ni quién le estaba saludando, ¿verdad? Mire, aquí está para su comida. Y ahí estaba para lo que comieron en esa ocasión. Y aquí podría terminar hasta mañana de contarles las bendiciones. Y yo he visto la provisión de Dios en ellos, pero sobre todo la he visto en mí. Pero no por ser hija de ellos, sino por ser hija de Dios. Como hija de Dios yo he experimentado y le he testificado a mi hija porque le he contado, fíjate que yo estaba diciendo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, ahí mira tú cómo le haces. Y le digo, mira, aquí está la respuesta. Entonces, yo le estoy enseñando a mi hija a que, porque no es de que nunca me falta nada, de que siempre ando yo, aunque mi abuelita me molestaba, me decía, tú eres allá se dice la del pisto, la del dinero. Y sí, pues, porque Dios me provee. Muchas veces de verdad no tengo, digo yo, no me preocupo porque Él suplirá. Y ha suplido toda mi vida, yo he visto la mano de Dios. Entonces, pero ¿qué clase de mujeres somos? ¿Las que nunca tenemos? Es que alguien del mundo no tiene y es comprensible. Pero yo como hija de Dios, que yo diga no tengo todo el tiempo, no es que nunca voy a decir no tengo, pero todo el tiempo no tengo, entonces ¿qué clase de Dios es el que estamos manifestando? ¿Sí? ¿Me voy a entender? La madurez no se alcanza por oración o solo por ayunar. La madurez se alcanza dando los pasos correctos, dejando lo que en 1 Corintios dice, dejando lo que era de niño. Leamos 1 Corintios 13:11. Dice, cuando era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Solo el pastor Giovanni tiene sus escrituras o no lo hemos encontrado. 1 Corintios 13:11. ¿Estamos? Repito, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere decir eso? Cuando era niño, pues pensaba como niño. Dice que pensaba, hablaba y juzgaba como niño. ¿Por qué? Porque era un niño. Vemos nosotros actitudes en niños y decimos, bueno, es un niño. O sea, es lo normal. Si por ejemplo vemos aquí a Josué con un carrito, lo vemos aquí en la mesa con el carrito. O si vemos a Sharon, la nietecita de mi hermana, si la vemos con su muñeca, ¿ustedes lo verían ridículo? ¿Por qué? Y si me ven a mí con mi muñeca aquí, si me hubieran visto predicando. Pero si es una muñeca igual es una muñeca. Igual somos una muñeca. ¿Qué hace la diferencia? Ah, porque entonces eso ya no concuerda, ya no, porque yo ya debía haber, de hecho nunca me gustaron las muñecas. Yo ya no estoy en edad de andar con una muñeca, pero sí, ¿por qué a ella se le vería bien una muñeca? Porque es una niña. Entonces va a pensar como una niña. ¿Sí? Pero acá en este versículo nos está hablando de un cambio, de algo que dejó, porque dice, mas cuando ya fui hombre, o sea, adulto, ¿dice qué? Dejé. No dice la niñez me dejó. Dice que dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere? ¿Qué habla? ¿Qué da a entender este versículo? Que tomó una decisión conforme fue creciendo. Pues si es un bebé, está babeando, pues es lo más normal. Si vienen y lo babeando, ¿cómo le dicen? ¿Sí? Lo limpiamos tan fácil, ¿verdad? Pero si me vieran a mí aquí babeando, ¿qué? Pues, ¿qué le pasa? O sea, ya no es normal. Ya hubieran venido a orar por mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero muchas veces actuamos de esa manera, babeando en el Señor. Muchas veces actuamos ¿con qué? Con nuestra muñequita. Con inmadureces. Porque es que ya no me tomaron en cuenta, porque a mí no me dijeron, porque a mí no me invitaron, que porque a mí el pastor no me llamó, que porque solo puso ejemplo a la hermana no sé quién. Actuamos en la iglesia hoy en día, todavía hay actitudes de niño. Ah, no, pero cuando queremos que nos traten como adultos. Pero usted me trataría como una adulta si yo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy actuando como tal. Entonces, cuando dice, cuando era niño, pensaba como niño, cuando era niño, actuaba como niño, cuando era niño, ¿qué? Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño. Pero entonces aquí tuvo que haber habido un proceso. En los niños vemos un proceso, ¿sí? Cosas que hacen, pero ya a los 4 años pues ya no andan babeando, ¿verdad? Ya no andan gateando, sino ya son otros sus juegos. Pero si ya están de 9 años, ya se creen señoritas. Entonces están entre que cuando les conviene son niños, cuando les conviene son grandes, ¿verdad? Ah, yo no soy niña, pero cuando quieren un helado, papi, ¿me compras un helado? Y muchas veces actuamos de esa manera. Cuando nos conviene, entonces somos las mujeres más maduras, pero cuando no nos conviene, entonces... Y cuando nos confrontamos hacia la palabra, cuando nos confrontamos hacia el diseño, entonces, ¿qué pasa? Venimos y nos encontramos faltos. Porque yo me puedo medir. Desde hoy les dije, váyanse haciendo su chequecito, ¿cómo era? Su chulito. Bueno, churrito, chulita. No. Les dije yo, soy capaz de... ¿Soy qué? Mujer habilidosa. ¿Qué era lo que decía el versículo? Yo sí soy trabajadora. Yo diligente. Yo también soy diligente. Todas las pusimos de chequecito. Pero si se lo damos a nuestra familia, ¿será que nos califican todas o hagan la prueba si quieren? Llévenle a su casa y díganle, califícame aquí. ¿Cómo creen ustedes que saldría esa calificación? ¿Cómo creen? No me ustedes mismas contéstense, ¿verdad? Si no, nos vamos a quemar, decimos. ¿Saber? ¿Cómo creen que saldría? Y es que muchas veces en la iglesia, muchas veces en el discipulado, en el adiestramiento o en sí, en nuestra vida cristiana, como hijas de Dios, nos medimos conforme a nuestra medida. Ay, pastor, pero si yo estoy bien, yo no necesito más. Es que yo ya el libro ya me lo sé. ¿De qué le sirve sabérselo si no lo practica? ¿De qué le sirve el conocimiento si no ha tenido una transformación en su vida? Entonces, está perdiendo el tiempo, pues. También, si quiere estar, pero no quiere aprender, ¿cómo va a ejecutar si no sabe qué es lo que tiene que ejecutar? Entonces, cuando nosotros nos venimos y nos medimos con las escrituras, nos medimos con el modelo que es Cristo, cuando sabemos que nuestro diseño fue ser a la imagen de Dios, pero venimos y nos confrontamos, dice, cara a cara, como a cara descubierta, como en un espejo. A veces si recién nos levantamos no nos queremos ver en un espejo, ¿verdad? O no nos ha pasado que a veces tal vez anduvimos con el pelo o a veces con algo en los dientes y no nos dimos cuenta, tal vez nadie nos dijo y cuando nos vimos en un espejo, ¡oh! A mí me ha pasado que a veces ni me vi en un espejo y de repente, ay, como que los zapatos no se me miraban bien, ¿verdad? Pues ya me había ido todo el día. Entonces, cuando nos vemos en un espejo, ¿qué pasa? Nos vemos tal y cual somos, ¿no es cierto? Entonces, cuando venimos y nos vemos conforme al diseño, cuando Dios es quien pone la medida, ¿le damos la talla? Vamos en ese proceso. Y todas vamos y todos vamos en ese proceso. Porque Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo. Ni yo, pues. Y sé que ni usted. ¿Pero qué? Decía, prosigo
¿Qué más dice? Prosigo al blanco, que es al supremo llamamiento, que es Cristo. Así que, es que sabe que yo no le voy a dar la talla, entonces mejor sabe que ahí nos vemos. Mucho gusto de haberla conocido. No venimos a eso. Venimos a dar la palabra de Dios, a confrontar, porque no soy yo la que lo estoy confrontando, es las escrituras, es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque aquí no venimos a echarle cuento y a decirle, porque qué bonito fuera decirle, ay hermanita, usted es aquí, usted es allá, y todas se van bien contentitas, ¿verdad? La palabra de Dios nos confronta. Cuando nosotros nos vemos o nos medimos con el diseño, entonces nos encontramos faltos, ¿no es cierto? Nos encontramos que aún nos falta y nos ha faltado, pero vamos y proseguimos, y que en esta tarde de verdad pues nos determinemos a seguir firmes, pero a seguir en un proceso, a seguir creciendo, a seguir alcanzando, al seguir ejecutando para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Amén. ¿Cuántas de acá queremos llegar a ser mujeres virtuosas, a llegar a alcanzar la madurez que Dios nos ha mandado? Amén. Pues oremos en esta noche y declaramos. Órele ahí, usted se conoce, pero no se mida conforme a su medida, sino conforme al diseño. Mídase ahí, ¿será que está dando la talla? ¿Será que está caminando conforme a? ¿O lo que le parece o no lo que le parece? Examínese usted ahí, ¿es entre el Señor y usted? Y si es necesario pedir perdón, pues pídalo. Y si lo está ejecutando, dice, el que esté limpio, límpiese más. Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por estas mujeres, por estos varones que están aquí hoy. Gracias porque tú muestras tu amor hacia nosotros a través de mostrarnos tu diseño. Te doy gracias porque tú estás aquí en este lugar hoy y tú nos has traído hoy con un propósito y es venir y mostrar tu diseño, mostrar, Señor, lo que tú quieres, mostrar el propósito tuyo hacia cada una de las que estamos acá. Padre, que podamos permanecer y podamos alcanzar, que nuestro corazón pueda ser determinado para alcanzar, pero Señor, que no se quede en conocimiento, sino en accionar. Y yo declaro hoy que salimos de este lugar como mujeres transformadas, que han iniciado un proceso de transformación, pero también hombres renovados, hombres transformados, jóvenes transformados, niños transformados a tu imagen, hombres, mujeres, jóvenes y niños que van en el proceso de transformación, que son nuevas criaturas,
pero que van alcanzando la madurez, van alcanzando esa imagen, pero que no sean más palabras, que sea una verdadera